En este caso, una persona requirió a la Universidad Nacional Autónoma de México que señalara si se han presentado denuncias en contra de Pedro Agustín Salmerón Sanginés por acoso, por hostigamiento, por abuso y agresión sexual. Asimismo, se cuestionó sobre el tipo de relación profesional o contractual que dicha persona tiene o tenía con la UNAM y se pidió información sobre las clases que impartió en esa máxima casa de estudios. En respuesta, la Universidad Nacional dio atención a los contenidos relacionados con la relación contractual y la trayectoria académica del docente como investigador. Sin embargo, respecto a las denuncias contra el exacadémico de esa universidad, clasificó el pronunciamiento de la existencia o no de las mismas. Es decir, ni siquiera se pronunció si había o no había, sino que clasificó ese pronunciamiento. Esto en términos del artículo 113, fracción primera de la Ley Federal de Transparencia. Esto entendido que revelar o de revelar dicha información podría afectar, a juicio del sujeto obligado, el honor, la reputación, el buen nombre, presunción de inocencia y privacidad del doctor en historia. Derivado de esta respuesta, la persona solicitante presentó un recurso de revisión, es decir, un recurso de queja, señalando que no estaba de acuerdo con la clasificación en materia de confidencialidad que invocó la UNAM en su respuesta respecto de las denuncias de acoso, aunado a que no se dio respuesta a juicio del particular de una manera categórica a los restantes requerimientos de su solicitud originaria. Ahora bien, en lo que toca a este último punto, en donde la persona hoy recurrente señala que las manifestaciones de la UNAM no corresponden con lo referido, en el estudio que propongo y pongo a consideración de mis colegas, se calificó como infundado este argumento, ya que el sujeto obligado, a diferencia de lo señalado por la parte recurrente, informó en su respuesta con puntualidad que Pedro Salmerón fue académico de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y la Facultad de Filosofía y Letras del 1 de noviembre del año 2019 al 31 de enero del año 2022, a través de la modalidad de contrato de prestación de servicios. Aunado a ello, el sujeto obligado informó que la relación profesional concluyó por la terminación de la vigencia de estos contratos. Sin embargo, del análisis realizado por mi ponencia se determinó que el agravio relacionado con la clasificación de la información de denuncias por acoso, por hostigamiento, por abuso y agresión sexual presentadas contra el ex académico de la UNAM se calificó como fundado por las siguientes razones y trataré de explicarlo. En un inicio, se actualizó la confidencialidad del pronunciamiento sobre la existencia o no de las denuncias en contra del historiador por considerarse que vulneraría la protección en su intimidad, pero también en su honor, ya que se trata de información que constituye un dato personal relacionado con hechos jurídicos, además de que se afectaría el principio de presunción de inocencia. No obstante, en este caso, resultó necesario realizáramos una prueba de interés público prevista en el artículo 155 de la Ley Federal de Transparencia, lo cual concluyó que es procedente el acceso a la información respecto a las denuncias por acoso, por hostigamiento, por abuso y agresión sexual que han sido presentadas en contra del historiador, dado que se acreditaron los requisitos de idoneidad, de necesidad y de proporcionalidad. Así es. Y lo quiero, por eso trato de ser muy claro. Si bien es cierto, se acreditó una confidencialidad, es que al hacer el análisis de la prueba de interés público, para el público que sigue esta transmisión, en lo que refiere al elemento de idoneidad, que fue lo que se acreditó, en el proyecto elaborado se llevó a cabo la elaboración de los beneficios y perjuicios que ocasionaría la publicidad de las denuncias en contra de esta persona, concluyendo, y así lo proponemos, que indudablemente la publicidad de la información sobre la presunción o la persecución de posibles conductas relacionadas con la violencia física o moral de género, verificadas en la máxima casa de estudios de este país, tiene sin duda, a nuestro juicio, mayor peso, relevancia e importancia frente al ámbito de privacidad del particular. Asimismo, respecto al elemento de necesidad, se establece en el estudio que la publicidad sobre las denuncias en contra del académico en materia de violencia de género constituye la única, exclusiva y directa vía legal para que cualquier persona de cualquier ámbito sepa si esta persona, el investigador, ha sido denunciado o no por docentes o por estudiantes sobre conductas que no solamente son contrarias a la moral o al derecho, sino que además están tipificadas como delitos en términos de lo previsto por los artículos 259 bis, 260, 261 y 265 del Código Penal Federal.
Además, debemos de tener en cuenta que lo que la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha manifestado respecto de estos casos en particular, y abro comillas: el umbral de protección al honor de un funcionario público debe permitir el más amplio control ciudadano sobre el ejercicio de sus funciones, porque se expone voluntariamente al escrutinio al asumir ciertas responsabilidades profesionales, lo que conlleva naturalmente a mayores riesgos de sufrir afectaciones en su honor, y porque su condición le permite tener mayor influencia social y acceder con facilidad a los medios de comunicación para dar explicaciones o relacionar ante hechos que lo involucren. Fin de la cita. Asimismo, por lo que hace el elemento de proporcionalidad que también se contiene en el estudio, me gustaría recalcar que en este asunto, colegas, si es que se verificó un posible abuso por parte del exfuncionario, fue en calidad de su empleo público, y además en el entendido de que tenía bajo su cargo la educación a nivel profesional de múltiples adolescentes y jóvenes, lo que constituye agravantes en términos de lo que establece el artículo 266 bis del Código Penal aludido. De esta manera, pues, a nuestro juicio es legítimo que no se actualiza la confidencialidad de los datos personales ante el escrutinio público o ante el escrutinio social. Lo anterior si consideramos que estadísticamente, según el panorama nacional sobre la situación de la violencia en contra de mujeres desarrollado por el INEGI, las personas que se desempeñan como profesores son actores, dice el INEGI, que indudablemente se encuentran en posibilidad de ejercer violencia en contra de las mujeres al interior de las instituciones académicas, y además los lugares en donde más se verifican las agresiones son precisamente las instalaciones de las escuelas, tal y como posiblemente pudo haber ocurrido en este asunto. Es por ello que diversas instituciones educativas han venido implementando mecanismos para evitar la violencia de género. La UNAM, por ejemplo, desde el año 2016 cuenta con las políticas institucionales para la prevención, para la atención, sanción y erradicación de casos de violencia de género en la UNAM, y también el protocolo de los derechos universitarios, igualdad y atención a la violencia de género, la cual se encarga de recibir y atender las quejas del alumnado, del personal académico y personal administrativo por actos u omisiones que constituyan violencia de género. De acuerdo con el último informe disponible sobre implementación del protocolo para la atención de casos de violencia de género de la UNAM, entre agosto del año 2016 y agosto del año 2020, es decir, 4 años, se interpusieron 1,486 quejas contra 1,311 presuntos agresores en esa institución solamente. De esto se advirtió que el 94.9% de agresores fueron hombres, mientras que el 98.2% de las víctimas fueron mujeres, y se destaca que el 79.2% de las quejas por violencia de género fueron presentadas por alumnas. Asimismo, destaca este análisis que se presentaron 1,226 quejas por violencia sexual, de las cuales el 23.8% fueron por abuso sexual, 23.4% por hostigamiento sexual y el 21.4% por acoso sexual. Resalta también que 6 de cada 10 víctimas tenían tan solo entre 18 y 24 años de edad, y la mayoría de ellas eran justo estudiantes de las facultades y escuelas ubicadas en Ciudad Universitaria. Lo que ocurre en la UNAM es lamentable, un claro reflejo de la problemática nacional e internacional sobre la violencia de género, razón por la cual se le considera relevante dar a conocer la información solicitada por el particular o el recurrente. Aunado a ello, colegas, robustecen los elementos, considero, de las pruebas de interés público ya explicados, el hecho de que en diversas conferencias matutinas el propio presidente de la República se haya pronunciado sobre las acusaciones contra Pedro Agustín Salmerón Sanginés realizados por estudiantes del Instituto Tecnológico Autónomo de México y que derivaron en un rechazo a que esta persona fuera nombrado como embajador de México en Panamá. Como puede verse, existen diversos pronunciamientos oficiales que refuerzan el alto interés público por saber sobre la conducta de dicho investigador al interior de la UNAM, pues al existir denuncias en contra o en su contra en materia de violencia de género en una institución privada, resulta también indispensable que se conozca si las hay también en la Universidad Nacional. Por lo anterior es que invito respetuosamente a mis colegas comisionadas y comisionado a que me acompañen en la resolución que hoy expongo a fin de modificar la respuesta de la UNAM
con el objetivo de favorecer el derecho de acceso a la información en ese tema tan importante y tan trascendente como lo son las denuncias en materia de violencia de género que han sido presentadas ante el sujeto obligado y, como lo dije al inicio, fortalecer la rendición de cuentas en este tema. Es cuanto, comisionada presidenta.